Bueno, primero de todo, muchas gracias por organizar este acto. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Madrid que en esta convocatoria tenéis un peso muy importante porque va a ser aquí donde vamos a dar ese paso el 15 de octubre que va a iniciar la campaña de otoño, y eso supone para vosotros pues un esfuerzo adicional importante en un momento que las cosas se nos ponen enormemente complicadas. Estamos en un momento muy difícil para la mayoría social. Se nos están contando milongas de que no es posible mantener los sistemas de pensiones porque vivimos muchos años, primero porque hubo una enorme deuda del Estado, pero no se recuerda que esa deuda no se generó pagando pensiones, sino rescatando bancos. Después porque ha habido una enfermedad terrible, que por cierto se ha llevado a muchos de nuestras compañeras y compañeros por delante, por las insuficiencias de nuestro sistema público sanitario, de nuestro sistema de residencias. Y ahora se nos dice que, en fin, el argumento de que, claro, como hay que gastar en la guerra, pues tampoco queda dinero para las pensiones, para que nos resignemos a perder este derecho social. Pero nada de esto es cierto. Yo voy a intentar resumirlo, no enrollarme mucho, pero quiero que salgáis de aquí con la cabeza bien armada y con el corazón fuerte para defender nuestros argumentos. Los sistemas de pensiones de reparto, el que hay en España, se pusieron en marcha a finales del siglo XIX como consecuencia de la presión y de la movilización social que produjo la Segunda Internacional, y en particular en Alemania el Partido Socialdemócrata y sus sindicatos. Esa enorme presión social indujo a que Bismarck planteara este sistema de reparto para garantizar una vejez digna a la gente, pensando que de esta manera podía desactivar el movimiento laboral que se había creado. Este sistema no es un invento de Bismarck. Tiene sus precedentes en las sociedades obreras, en las mutualidades obreras e incluso en sistemas anteriores, como por ejemplo las cofradías de pescadores. ¿Cómo funciona? Funciona sobre la base que los trabajadores y trabajadoras actuales cotizan para pagar las pensiones de aquellos que trabajaron anteriormente. Este sistema es enormemente sólido y durante más de 125 años jamás ha quebrado. ¿Por qué es sólido? Porque siempre que se produzca riqueza en el país, habrá recursos para pagar las pensiones. Fijémonos, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores alemanes, franceses, ingleses, no les quedaba ni un céntimo de la hucha de las pensiones, porque se había gastado todo en la guerra, se había pulverizado la industria, los caminos ferroviarios, Pero en cambio, cuando Europa se reactiva, pudieron cobrar sus pensiones. Esa es la virtud de un sistema de reparto. Se garantiza siempre que haya solidaridad entre generaciones. Por cierto, y complementando lo que ahora explicaba Teresa de la mujer, un sistema de reparto permite que a medida que va progresando un país, cada vez se puedan mejorar las pensiones. Porque ahora mismo nuestro país tiene más riqueza que hace 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque alguien construyó las carreteras, los hospitales, investigó, creó riqueza. Y con esa riqueza de ahí, hoy tenemos un país más rico que es más productivo. Y por tanto,
hoy se pueda devolver a la gente mayor más de lo que puso en el pasado, porque en lo que puso en el pasado están los fundamentos de la riqueza presente. Y esto tiene un corolario muy importante para la mujer, porque hace 40, 50 años muchas mujeres no trabajaban en el mercado laboral y no cotizaban. ¿Pero tienen derecho a tener una pensión digna? ¿Hay que dejarlas morir en la pobreza como se encuentran nuestras viudas porque no trabajaron? Es falso. Porque hace 50 años, para que los hombres pudieran ir a trabajar, pudieran llegar por la mañana a su trabajo en la industria, en la construcción, en el campo, alguien tenía que ir a comprar. Tenía que cocinar cuando no había neveras ni lavadoras. Tenía que cuidar de los hijos y de los mayores. Y gracias a que alguien se cuidaba de la alimentación, del vestido, era posible que ese hombre fuera a trabajar a las 7 de la mañana y estuviera produciendo riqueza. Por tanto, la riqueza del pasado, que es la que produce la riqueza de hoy, también tiene su origen en el trabajo de la mujer, aunque fuera un trabajo doméstico. Y es absolutamente injusto que ahora a las mujeres se las condene con la brecha de género a morir en la pobreza. Porque encima, como siempre, las desgracias van juntas. En una pareja, quien se queda peor es la que queda en condición de viudedad. Y en la condición de viudedad el 80% es de mujeres. Y además la condición de viudedad, en que hay que seguir pagando el alquiler, hay que seguir pagando la calefacción, aunque ya falte uno, tiene otro elemento. Y es que, claro, la última persona que queda en la familia no tiene nadie que la cuide. Y normalmente, estadísticamente, son los hombres los que mueren con las mujeres cuidándoles y son las mujeres las que se quedan solas y en una situación más precaria. El trato que se le está dando a nuestras mujeres mayores es indigno y no tiene nada que ver, como ahora voy a explicar, con la riqueza del país. Porque mientras nos dicen que vivimos más años, lo que hacen es falsificar los datos. Porque en realidad el alargamiento de la vida vino condicionado por el descubrimiento de los antibióticos que aparecen en los años 50 en nuestro país, no ahora. Eso es lo que nos permitió alargar la vida muchísimo tiempo, llegar a los 83 años que tenemos hoy de media de esperanza de vida. El descubrimiento de los antibióticos. Pero desgraciadamente ese salto se ha frenado. Es más, con la epidemia ha vuelto para atrás, pero olvidémonos ahora de la epidemia. No es cierto que porque vivamos más tiempo no haya dinero para las pensiones. Hay dinero y hay dinero de sobra. El problema está en otro lugar. En nuestro país, en los últimos 20 años, se ha doblado el Producto Interior Bruto. Es decir, dentro de las fronteras del Estado producimos el doble de riqueza. Pero los salarios en términos reales han bajado. Han bajado. Lo que quiere decir que alguien está acumulando una enorme cantidad de riqueza. La productividad ya no se reparte entre trabajo y capital. Y no solo eso, también otra cosa que tiene que ver con la mujer indirectamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sindicatos eran fuertes y dignos, cuando las formaciones de izquierda, de una manera más o menos radical, pero mantenían la defensa de las condiciones de vida de la gente, uno de los cambios que se produjo es que entre los años 40 y los años 80 la jornada de trabajo se redujo de 45, la semana de trabajo se redujo de 45 a 37 horas. El problema es que en los siguientes 40 años
la jornada de trabajo se ha mantenido, no se ha reducido. Si hubiéramos seguido aquella senda que tuvimos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 80, hoy las horas semanales de los trabajadores y trabajadoras serían de 26 horas a la semana. Seguro que trabajando 26 horas, la conciliación familiar, sean de hombres o de mujeres, sería mucho más fácil. Pero cambiaron las reglas de juego. Y alguien decidió que a partir de un determinado momento ya no había reparto de la productividad entre capital y trabajo. Y que todo se lo quedaban unos. Pero ahora ya no tienen bastante. Y este es el drama del momento que vivimos. Ahora ya no tienen bastante con quedarse todo lo que crece la productividad. Nos quieren quitar lo que tenemos. Empezando por la vida. La misma OCDE plantea que la gente mayor vive demasiados años. Y se ponen a trabajar para que vivamos menos. Y dan la receta. Subir el IVA de los medicamentos. Financiar menos la medicina para los mayores. Privatizar los servicios de manera que se presten buscando más beneficio, tengan menos calidad. Y nos muramos antes. Y mirad, estos tipos, cuando escriben esto en sus informes, hablan en serio. Estos no son como estos que se presentan a las elecciones prometiendo unas cosas y hacen otras, no, no. Estos lo que planean lo ejecutan. Y en Estados Unidos, la esperanza de vida ha caído 3 años. Hoy, Estados Unidos, que es un país que tiene una renta per cápita mucho mayor que la de China, tiene una esperanza de vida inferior en los 76 años, bastantes años menos que la que tenemos todavía en España, con algunas particularidades. Los blancos llegan a los 84 años y la esperanza de vida de la población negra a los 65. Este es el horizonte del neoliberalismo. Lo que nos quieren imponer también aquí. Y una pieza importante en este mecanismo, por supuesto, está en reducir las pensiones, claro. Porque si empobreces a la gente, desde luego se va a morir antes, no hay que ser un genio de las matemáticas. Y esta es la amenaza que tenemos. Una amenaza muy seria para no ir con tonterías. De a ver si nos separa una coma, un carnet o una historia o una trayectoria. Ellos no se dividen, ¿eh? Ellos trabajan sincronizadamente el poder financiero para saquearnos. Eso sí, busca dividirnos. En el mismo informe de la OCDE planteaba que para que los trabajadores tengan mejores salarios, los pensionistas deben vivir menos años. El invento es genial. Es convencer a los trabajadores que son una clase distinta que los pensionistas. Pues si les dejamos que cuelen ese cuento, vamos dados. Porque claro, resulta que los trabajadores un día serán pensionistas. Pensionistas y trabajadores somos los mismos, la misma clase. Y jamás debemos olvidarlo. Y por tanto debemos trabajar sabiendo que cuando atacan a unos, atacan a otros. Y debemos trabajar sabiendo o intentando defendernos juntos. Ahora mismo nos estamos encontrando con una inflación altísima. ¿Y qué es lo que dicen y pregonan? Que la inflación, la culpa de la inflación, aparte de esos malos, muy malos que hay en el otro lado de Europa, es culpa de que gastamos demasiado. Y que por tanto esto se arregla consiguiendo que los salarios no suban tanto como la inflación. Y claro, si congelan los salarios, van a congelar las pensiones, porque las pensiones salen de los salarios. Nosotros no podemos olvidar
que vamos en el mismo barco. Y no podemos caer en el juego de, a ver, que me salven mi pensión bajando los salarios, ni la inversa. Lo que no dicen, por ejemplo, es que en el segundo trimestre de este año, Shell, petrolera, había alcanzado sus beneficios récord en toda la historia como empresa. 11.320 millones de dólares. Que Aramco, otra petrolera, había alcanzado un beneficio de 48.000 millones. Que Total, petrolera francesa, había alcanzado 7.700 millones de beneficios. 3 veces más que el año anterior. Y para no ir tan lejos, Repsol, a finales del segundo trimestre, es decir, a finales de junio, había alcanzado unos beneficios de 2.539, el doble que el año anterior. ¿Cómo han alcanzado estos beneficios? Pues con unos precios absolutamente desregulados, o regulados para que suban, para que paguen los trabajadores, los consumidores. Los precios, independientemente que desde luego la guerra no es un factor que ayude, pero los precios han subido por la propia especulación y por la propia situación de monopolio de las grandes empresas. Y a esas resulta que no se les puede hacer nada. Se ponen que poner techo a los precios, hay que limitar. No se puede tocar el libre mercado. Ahora, el salario y las pensiones, eso sí que se puede tocar. Nos hemos encontrado la semana pasada que han aparecido en nuestro país los hombres de negro, el personal que viene a controlar de la Comisión Europea los presupuestos del Estado. Y nos ha venido el mismo tipo que fue a Grecia la semana pasada. ¿Y qué ha dicho? Pues que no pueden subir las pensiones, que el Estado español no se puede permitir ese gasto y que, en fin, para no estimular demasiado nuestro movimiento, que no se les ocurra al gobierno español hacer la auditoría de la Seguridad Social. Y inmediatamente nuestro presidente ha decidido que no se haría la auditoría. Algo que han aprobado en una ley de principios de año. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué sistema de gobierno es este? En que unos hombres de negro, que nadie los ha elegido, vienen a decidir qué pueden hacer o no los gobiernos. ¿Por qué no estaban aquí los hombres de negro cuando morían la gente en las residencias? ¿Por qué no estaban aquí para proteger a la ciudadanía cuando no había vacunas? ¿Por qué no estaban aquí los hombres de negro para proteger a las familias que desahuciaron en el 2008? Para eso no están. Ahora, para proteger a los grandes bancos, que son los otros beneficiarios de este proceso, aparecen y encima se nos vende como si fuera algo divino. Es decir, tenemos un sistema, todos conocemos la Constitución, el Parlamento, la división de poderes, pero por encima de todos estos hay unos hombres de negro que, como el Espíritu Santo, en lugar de palomas bajan como buitres y deciden que se van a cargar los derechos sociales de este país, empezando por las pensiones. Este es el escenario terrible en que vivimos y al que hay que hacer frente. Hay que hacerle frente, no tenemos otra. Los compañeros y compañeras que murieron en las residencias, esos ya no pueden estar el día 15 en Madrid. Pero los que estamos vivos podemos pelear y podemos evitar que se produzca esto. Y podemos pelear y decirles a los trabajadores actuales que deben pelear por el IPC,
que no tienen que resignarse cuando el coste de la vida es de un 10,5, no tienen que resignarse a una subida de un 4. Con la promesa que igual el año que viene lo compensan. Es que el año que viene vamos a ver la inflación que hay. Porque todo el sistema financiero internacional está en quiebra. Paréntesis. El señor Escrivá está promoviendo sistemas privados de pensión como alternativa al sistema de reparto. Porque dice, como eso no hay dinero, vamos a desviar parte del dinero de la seguridad social hacia los sistemas privados. Esta semana están quebrando los fondos de pensión privados en Inglaterra, como consecuencia de la caída de la libra. Están quebrando los fondos delante de nuestros ojos. Y nuestros gobernantes siguen insistiendo en privatizar un sistema que público es sólido. ¿Por qué? Porque parece ser que escuchan más a los hombres de negro, a los que les llaman por teléfono desde el poder financiero, que a la gente que los ha votado. Este es el drama que tenemos en este momento. Esto es inexorable, inevitable. ¿Estamos condenados por el destino? No. Tenemos ejemplos de cómo se gana. En Bolivia, el 15 de septiembre, el gobierno de Arce, apoyado en el movimiento al socialismo y en un fuerte movimiento sindical, ha derogado definitivamente las AEP, los sistemas privados de pensiones en Bolivia. Los ha nacionalizado y se ha quedado con el dinero y lo ha pasado a un sistema público. Pequeño detalle, ¿sabéis quién era el principal banco implicado en las AEPs de Bolivia? Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Claro, como los echan de Bolivia, ahora quieren venirnos a robar aquí. ¿Nos vamos a dejar, compañeras y compañeros? Hay que plantar cara y hay que evitar que se firme un solo convenio que desvíe dinero a los bancos privados, buscando todo tipo de alianzas. Ya sabemos que hay direcciones sindicales que les tienta, porque les dan algo de dinero, una miseria de respecto. Pero este no es el caso ni de sus afiliados, ni de sus delegados sindicales. Los grandes sindicatos de este país jamás en sus congresos se han pronunciado en favor de los fondos privados de pensión. Es algo que se está haciendo por detrás, a oscuras, ocultando, no haciendo públicas las negociaciones. Y hay que exigir que todos, incluidos sus afiliados, que también van a ser víctimas, paren este desatino. Ni un solo convenio con sistemas privados de pensiones. Y dar la batalla en la calle, porque en la calle la han ganado en Bolivia. Podemos ver otros ejemplos, sí, más cercanos. Inglaterra. En Inglaterra ya este verano, las trade unions han levantado movilizaciones en los ferroviarios, en el sector sanitario, defendiendo la subida de salarios con la inflación. Y en fin, no es que sean los sindicatos ingleses la vanguardia revolucionaria del mundo mundial, pero bueno, al final responden a los trabajadores y plantan cara y se movilizan. Este pasado fin de semana, los movimientos sociales en Inglaterra, que un movimiento que podemos traducir más o menos por basta ya es suficiente, ya no pasamos, ha denunciado el incremento de las tarifas eléctricas, porque no os penséis que el negocio de las petroleras, no es en España, es en todo el mundo, de las eléctricas, de las energéticas. Y han provocado, eso no sale en los periódicos, han provocado que la pájara esa, la Liz,
se haya tenido que tragar lo de quitar los impuestos a los ricos. En realidad, lo que ha provocado que los conservadores, que los Tories se asustaran, ha sido esa movilización social. Lo ha ganado la gente en la calle. ¿Y qué decían en el mitin que han hecho delante de la estación ferroviaria más importante de Londres? Simbólicamente, en solidaridad con los trabajadores ferroviarios. ¿Qué decían? Nosotros quemamos estas facturas eléctricas, no queremos pagarlas y vamos a oponernos a la subida de precios. Pero sabemos que eso solo se arregla con la subida de salarios. Hoy la lucha, por supuesto que hay que oponerse a la subida de precios, pero que no nos engañen. No vamos aquí a arreglar las cosas, yendo a quemarle la panadería al tendero. El movimiento obrero sabe que la manera de enfrentar la inflación es con subida de salarios. Que no nos despisten. Hay que controlar precios, muy bien, pero el problema es la subida de salarios, lo que lo soluciona. Y además, es muy lógico, porque detrás de esta inflación, ¿qué hay? Hay una emisión brutal de masa monetaria. Se han puesto a fabricar dólares, libras y euros a mansalva para rescatar a los bancos, para cederlo a la industria militar, para dárselo a sus grandes empresas. Y luego se quejan que haya inflación. Hombre, si tú imprimes billetes, es evidente que va a haber inflación. Lo raro es que la inflación no haya llegado antes, cuando llevábamos un montón de años el Banco Central Europeo fabricando a mansalva. Hoy, de los dólares que circulan en el mundo, el 30% de los billetes se han fabricado los 2 últimos años. Porque, claro, la manera es fabricar, eso sí, fabricar dinero para dárselo a unos, no a otros, no para dárselo a la población que le baja la esperanza de vida, que se queda sin casa, que está mal alimentada, que no accede a los medicamentos. No, para dársela a los banqueros, para dársela a las industrias eléctricas, estas industrias que han estado quemando gas a mansalva, quemando carbón, agotando nuestros recursos hídricos. Ahora resulta que les tenemos que financiar su reconversión a lo verde. Volkswagen, hay que financiarle la reconversión al coche eléctrico. Pero si estos sinvergüenzas han estado falsificando la contaminación de sus motores diésel y se han lucrado de esa falsificación, ¿lo tenemos que financiar con el sector público? Y financiar con un préstamo que para devolverlo hay que reducir las pensiones. Pues esto es lo que pretenden. Y hay que explicarle a la gente que esto es inaceptable y que depende de nosotros, de que salgamos a pelear, que esto lo lleven a término o que se lo tengan que comer con patatas, como la bajada de impuestos de la LID o el sistema privado de pensiones de Bolivia. Lo podemos ganar. Nos tienen miedo. Tenemos una organización fuerte que hemos construido de la nada, con buena voluntad, con un esfuerzo tremendo, como la de las compañeras y compañeros que están viniendo andando desde Valencia, con una imaginación tremenda, creando vídeos, carteles, argumentario, canciones, carteles, y eso lo ha creado la gente. Y no penséis que esto cae en saco roto. Hoy la gente de COESPE, la gente del movimiento pensionista, está dando un ejemplo enorme a los trabajadores actuales y a la juventud. Aunque os parezca que no nos oyen más de lo que parece. Aunque nos parezca que es una lucha difícil, que no podemos ganar, podemos ganarla. Porque además, entre otras cosas, ese colectivo humano, no porque seamos muy listos
individualmente. No, porque somos un colectivo, ha tenido grandes ideas, como la idea de exigir la auditoría, que es una idea colectiva de nuestra organización. Y había quien nos decía, despectivamente, mira estos de COESPE, la ocurrencia de la tontería esa de la auditoría. Pues ahora resulta que los hombres de negro lo que piden es que no se haga la auditoría. ¿Será porque les hace pupa? ¿Será porque temen la verdad? ¿Será porque hemos planteado una batalla bien? Una batalla que podemos ganar y que no tenemos otro remedio que ganar. Y si no la ganamos, moriremos con las botas puestas, pero a nosotros no nos quitan los derechos que hemos conquistado nosotros, nuestros padres y nuestros antecesores en el movimiento obrero. El día 15 vamos a intentar ser los máximos posibles aquí en Madrid. Pero después vendrá noviembre y hay que seguir la movilización y hay que crear redes de complicidad porque nuestra lucha es en defensa de las pensiones y salarios. Y ya les hemos dicho a los sindicatos, a todos quienes nos quieran escuchar, estamos dispuestos a ir a los centros de trabajo a explicar qué es el problema de las pensiones. Estamos dispuestos a ir a desgranar por qué no se deben privatizar y a apoyar a cualquier colectivo de trabajadores que se ponga en pie, como hicieron los compañeros de Cádiz o los compañeros del Metal de Santander, por defender una subida de salarios con el IPC. Vamos a dar esa pelea hasta donde podamos. No sabemos si tendremos éxito en noviembre, en diciembre o quizás más tarde, pero nosotros no vamos a ceder en esta batalla. Llevamos 5 años en las plazas. No tenemos otro camino que la lucha. Y la lucha es el camino de esperanza para nosotros, pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Es la esperanza en que es posible un mundo en que la gente viva en dignidad. Un mundo en que el progreso técnico sirva para trabajar menos, para tener una vida digna, para tener más igualdad y no más diferencias y más divisiones entre aquellos que trabajamos, divisiones de género, divisiones de origen, divisiones de territorios. Porque si mejoramos nuestras condiciones de trabajo, reducimos el tiempo de trabajo, aumentamos los salarios, mejoramos la calidad del trabajo y convertimos ese trabajo en un trabajo constructivo para servir a la colectividad, no para que alguien haga beneficios, especialmente en las áreas del servicio público, la sanidad, la educación, las residencias, es posible un mundo mejor. Si en lugar de gastar en armas, porque nos dicen que no hay dinero para las pensiones, pero han doblado el gasto militar en este país, encima ni tan siquiera para gastarlo en armas fabricadas en este país, porque las armas de la OTAN han de ser estandarizadas, y esto quiere decir que han de ser certificadas, y a caramba, resulta que estas armas certificadas no se fabrican ni en Eibar ni en nuestros astilleros, se fabrican en Estados Unidos. Es hacernos gastar dinero en armas para acelerar un conflicto que no nos va a llevar a vivir mejor, sino todo al contrario. Aquí en Madrid todavía se recuerda el impacto. Yo, desde luego, cuando voy por Atocha todavía me acuerdo de lo que nos costó la intervención de la guerra en Irak. Gasto en dinero, en vidas humanas, en conflictos, para ir a llevar la guerra a un país que lo que fuimos a hacer ahí con los americanos fue dejarla peor las cosas de lo que estaban. Que no se repita la historia, que no salga un euro de este país y menos de las pensiones y la sanidad para promover la guerra. Hay un horizonte, hay otro horizonte posible, que es el del reparto del trabajo, la distribución de la riqueza,
el cerrar las desigualdades y el aumentar la calidad de vida, la vida digna, que entre otras cosas pasa no porque los banqueros tengan más dinero, sino porque nuestra gente mayor pueda vivir con dignidad y terminar sus días de manera sin agobios, sin estrés, sin caer en la pobreza. Son retos difíciles, pero por otra parte no nos dejan otra. Es decir, aquí nos queda la salida de o rendirnos o luchar e intentar ganar. Y esta organización, su gente, la gente que estamos levantando en todo el país, la gente que llevamos peleando en las plazas hace 5 años, no tenemos ninguna intención de rendirnos. Vamos para adelante, vamos encontrando la solidaridad de los trabajadores de toda Europa. Están llegando mensajes de solidaridad de Alemania, de Dinamarca, de Francia, de Inglaterra, de Perú, de Chile. No estamos solos, compañeras y compañeros. Quienes están solos son los que nos quieren robar, que son una ínfima minoría que se quiere llevar el mundo por delante para incrementar un poquito más sus beneficios, que al final acaban acumulados en 4 manos. No vamos a permitirlo. Hemos construido un enorme colectivo que tiene capacidad, inteligencia, complicidad y que marcha hacia adelante. De momento, este 15 de octubre en Neptuno, en Callao, para dar posteriormente pues continuidad con las movilizaciones de noviembre, en que seremos capaces de establecer complicidades con las organizaciones de trabajadores, con los movimientos sociales, la PAC, la Marea Blanca, los sindicatos de estudiantes. Vamos a tirar para adelante, no nos van a doblar. Los que van a ser doblados son aquellos que pretenden seguirnos robando otros 40 años más, y eso no lo vamos a permitir. Compañeros y compañeras, mantened la fuerza, la energía y mantengamos la confianza en nuestro colectivo, porque aquello que decimos de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, es una realidad que estamos construyendo día a día con nuestras movilizaciones. Muchas gracias.